La Virgen de Fátima dice, durante la Primera Guerra Mundial, si los hombres no dejan de ofender a mi hijo, vendrá una guerra peor. Esta guerra acabará, pero si los hombres no dejan de ofender a mi hijo, vendrá una guerra peor. Y Rusia invadirá grandes partes de la tierra. Eso ha sucedido. La Primera Guerra Mundial acabó, como dijo la Virgen, vino la Segunda y Rusia, la Unión Soviética, invadió muchas partes de la tierra. El problema es el comienzo de esa profecía, si los hombres no dejan de ofender a mi hijo. Es decir, el mensaje de Fátima se circunscribe en la línea de los mensajes proféticos. Dios intenta, cuando una sociedad entera se aleja de los mandamientos de Dios, se aleja de Dios mismo, se va convirtiendo en algo más perverso, Dios intenta primero acercar a esa sociedad así a través de cosas buenas, predicadores, determinados hechos espirituales, milagros. Siempre hay una fase en la que Dios, como buen padre, intenta atraer a sus hijos para que abandonen el mal camino. Ahora bien, si de ningún modo sus hijos abandonan el mal camino y Dios, digámoslo así, ya ha acabado todas las posibilidades de atraerlos a través de la dulzura, de la bondad, llega un momento que da el castigo. Y no solamente eso, aunque no usara el castigo, llega un momento en que es necesario hacer una purificación. Dios hizo una purificación en el diluvio universal. Dios ha hecho más purificaciones a lo largo de la historia. Ahí tenemos el caso de la invasión por parte de Asiria del reino de Judá. Un historiador agnóstico simplemente dirá: unos ejércitos de un imperio invaden un reino. Los profetas nos dicen no. El imperio que hay al oriente, Asiria, puede ser todo lo poderoso que quiera. Mientras Dios no permita que Judá sea invadida, este reino será independiente, el templo seguirá dando gloria a Dios. Luego, si los asirios van a invadir este reino, lo que tenéis que ver en eso es la mano de Dios. Dios lo permite como purificación. Y efectivamente, después del exilio, el pueblo de Israel volvió mucho más purificado. El castigo fue duro, el exilio, pero después el pueblo de Israel abandonó la idolatría totalmente, se volcó mucho más en las Sagradas Escrituras. Entonces, eso vemos que es una constante en toda la Biblia. Los reyes de Israel que se alejan de Dios son castigados. Es cierto que hay un castigo en el más allá. Es cierto que hay personas que solamente vemos el castigo, en el más allá. Pero ya aquí en la tierra vemos muchas veces cómo las personas, las familias o los pueblos enteros son a veces castigados, sobre todo cuando los pecados llegan ya a cierto nivel. Eso es lo que podemos pensar de un modo razonable que va a suceder con toda la civilización del siglo XXI. ¿Por qué? Porque esto no es que un país se haya alejado de Dios, ni siquiera todo un continente. Realmente observamos cómo todo el mundo, el entero planeta, la civilización global en la que estamos, cada vez está alejándose más de los mandamientos de la ley de Dios. Cada vez se va implantando más la vida sin Dios, una vida en la que nos preocupamos del trabajo, de tantísimas cosas, la cultura, el arte, pero Dios no. Dios se relega a la vida personal
ya no la esfera pública, y cada vez más esa esfera personal se está haciendo más pequeña. Eso es evidente en Europa. Europa va camino de convertirse en un continente de agnósticos y ateos, y cada vez más agresivos contra los creyentes en general y la Iglesia en particular. Claro, la vida es un tiempo de prueba. Si Dios ve que el tiempo de prueba, en vez de mejorar a sus hijos, los está empeorando, lo lógico es que Dios intervenga. Si la sociedad se convierte en una máquina creadora de perversión de las almas, lo lógico es que Dios destruya esa máquina. El problema es que la máquina es la sociedad entera. El problema es que no hay un aparato que esté haciendo peores a las almas. El problema es que son los seres humanos los que todos juntos están malignizando las almas de los que se incorporan a esa sociedad. Yo, por más vueltas que le doy, cuando ya lo has probado todo, la única solución es purificar. Y purificar a través del sufrimiento, de la guerra, de todas las cosas que aparecen en el Apocalipsis. En ese sentido, ha habido ya muchos apocalipsis pequeños en la tierra. La Segunda Guerra Mundial fue un pequeño apocalipsis. La Revolución Francesa y todas las guerras napoleónicas fueron un pequeño apocalipsis. Podríamos seguir revisando la historia. Yo pienso que ahora sí que nos acercamos a una etapa de purificación, pero no de un país o de un continente, de toda una civilización global. Y esa purificación va a tener que ser muy dura, porque es que, sobre todo lo vemos en Occidente, la mayor parte de las personas no solamente han abandonado a Dios, eso ya empezó a ocurrir en los años 70 y 80. El problema es que ya han entrado en una fase de agresividad contra la Santa Iglesia de Dios. Yo me muestro muy pesimista acerca de lo que va a pasar en el futuro, pero no pienso que esto vaya a suceder dentro de 200 años o de 100 años. Tal como ha evolucionado de rápido la sociedad, yo creo que Dios va a intervenir en esta generación. Dejar una generación más entera o dos solo serviría para que las cosas se pusieran peor. Entonces yo creo que como padre, Él va a hacer lo posible para que esta maquinaria que lleva a la condenación se detenga. Y creo que el tiempo que nos da no es que nos esté haciendo esperar porque sí. Todavía nos da tiempo para la conversión, todavía nos da tiempo para cambiar. Y en cierto modo, siguiendo el esquema bíblico, también deja pasar un poco de tiempo para que la copa de la iniquidad se colme y así sea tan evidente que Él tiene que intervenir, que pueda hacerlo de una forma ya integral, perfecta y que esté justificada. O sea, llega un momento en que hasta los mismos pueblos reconocen, sí, Dios fue duro, pero estaba justo. ¿Cómo veo yo ahora que puede venir la purificación? Realmente no estoy muy seguro de cómo va a venir. Lo que sí que veo con claridad es el proceso de descristianización. El proceso de descristianización, y lo que digo son meras opiniones, no va a venir porque echen en un momento dado a los cristianos a los leones. No, no va a haber campos de concentración en los que se confine a los católicos, ni circos romanos. No, no, no. Yo creo que la persecución hoy día va a venir por el campo legal.
Es decir, muchos políticos en algún momento van a decir: la Constitución tiene estos valores, ustedes no los están aceptando. Nosotros hemos aceptado el aborto, usted no puede llamarlo asesinato. Si usted lo llama asesinato, yo le voy a poner una querella por difamación, porque esto, según el Código Penal, no es un asesinato. Nuestro ordenamiento jurídico admite el matrimonio homosexual. Vamos a aprobar leyes contra la homofobia, y entonces, si usted manifiesta su disenso respecto al matrimonio homosexual, adopción de niños, lo que sea, nosotros, de acuerdo a esta ley, le vamos a poder poner ante un juez y le vamos a poder poner multas, cada vez crecientes, cada vez peores. Incluso cuando los tiempos estén ya más maduros, algún político dirá: habrá que ver si esta denominación religiosa se adecúa a nuestros valores constitucionales. Y si no se adecúa, vamos a quitarle la personalidad jurídica. No tener la personalidad jurídica, ¿qué significa? Pues que no puedes abrir una cuenta bancaria a nombre de la Iglesia Católica. Tienes que poner nombres concretos de personas físicas. No puedes tener un seminario a nombre de la Iglesia. No puedes tener iglesias a nombre de la Iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, quitar la personalidad jurídica a la Iglesia Católica implicaría reducirla a pequeños templos pequeñitos puestos a nombre de personas particulares. Después de una etapa de persecución legal, en que, insisto, casi nadie va a ir a la cárcel, sí que se podrá enviar a la cárcel a personas muy destacadas que una y otra vez a lo mejor pudieran tener cierta relevancia en los medios y que quieran dar un escarmiento público a algún juez, pero a través de multas se puede callar a todo el mundo. Llega un momento en que ya cuando te han puesto 5 multas crecientemente más duras, pues al final no hablas, y al final se va estableciendo esa opinión única en la sociedad, y estos son los extremistas, los radicales, los fanáticos, los que nos quieren hacer volver a la Edad Media. Entonces, en un primer momento van a ser multas. Alguno puede acabar en la cárcel en todo caso, pero van a ser muy pocos. Pero yo veo claro que en muchas sociedades europeas el siguiente camino es quitar la personalidad jurídica de todas aquellas denominaciones religiosas que no estén de acuerdo a determinadas cosas como la homosexualidad, con la excusa de la homofobia. Eso nos haría perder las iglesias. Automáticamente el sostenimiento económico de la iglesia quedaría reducido a casi nada. Y eso que incluso pueden ir más allá, porque pueden decir: no, es que ustedes están fuera de los valores constitucionales, y prohibir incluso todo tipo de reunión de aquellas denominaciones que no se adecúen a esos valores. Es decir, entraríamos ya en una situación como la de China, con una iglesia patriótica y una iglesia clandestina. A la iglesia patriótica le permites tener templos, le permites todo. A la iglesia clandestina no le permites ni siquiera lugares de reunión. Y si quieres, puedes decir: no, ustedes de hecho están quebrantando la ley, no les permitimos ni reunirse en las casas, porque hemos dejado claro que esta denominación no cumple los requisitos constitucionales. O sea, la situación puede ser tremenda. El tema de que además se permita una iglesia patriótica, una iglesia constitucional, es peor incluso, porque divide a los cristianos. Empiezan muchos a decir: bueno,
yo no estoy de acuerdo, pero voy a esta iglesia. Y en esa iglesia ya se predica lo que el mundo quiere que se predique. Tampoco hay que ser tan extremista, tampoco creas división. Y al final la gente que va a una iglesia, lo normal es que acabe pensando lo que se piensa, lo que se dice en esos sermones. Así que soy muy pesimista respecto a lo que va a suceder, siendo una sociedad de leones que luchan entre sí, de lobos que luchan entre sí. El hombre se convertirá en el lobo del hombre. Y eso que pasa con las personas dentro de la sociedad, pasará también con las naciones. Por eso, el camino de alejamiento a Dios, qué duda cabe, llevará a la guerra. Las naciones lucharán entre sí. La Biblia nos advierte claramente en sus páginas que el alejamiento de Dios lleva a la aparición del anticristo. Un anticristo que tiene un poder inmenso en lo que se denomina en esas páginas la bestia, pero que es un poder político, una gran nación, porque con sus garras, dice, destruye naciones, lleva la guerra a todos los lugares del mundo. Y este poder, si Cristo lo que llevaba era la paz, lo que llevaba era la caridad, este poder con la excusa de un nuevo orden, con la excusa de ya poner fin a todas las luchas del mundo, lo que hará será llevar la guerra. Vamos a poner orden poniendo más guerra. Vamos a acabar con esta sociedad tan poco racional, imponiendo nuestra forma de pensar. Siempre el anticristianismo se presenta como la superposición de una forma de organizar la sociedad que es la racional, que es la moderna. Y allí, en esa etapa final que se nos describe en las páginas de la Biblia, allí ya sí que hay sangre. Y todo este conjunto de situaciones lleva al hambre, lleva a la peste, y ya finalmente la coronación de toda esta destrucción de la sociedad, que en este mundo es una sociedad global, el mundo, es ya las últimas copas de la ira. Castigos que directamente vienen de la mano de Dios, para que así los hombres entiendan la naturaleza de lo que les está pasando. Esto no es algo meramente humano. Detrás hay todo un sentido teológico. Eso es el Apocalipsis. Yo creo que, dados los fundamentos que hemos puesto, no es descabellado pensar que en esta generación, en 20 años, podemos vernos abocados a una purificación de caracteres verdaderamente apocalípticos. Nadie sabe el día ni la hora. No hay forma de calcular fechas. Yo digo 20 años usando el sentido común, viendo todo lo que se ha degradado la sociedad. Esto no puede prolongarse mucho más, me parece a mí. Pero yo puedo estar equivocado. Lo que pasa es que son tantos y tantos los que, llevando una intensa vida de oración, las personas más espirituales, y todos han llegado a esta misma conclusión: vamos a ver grandes cosas muy malas en muy poco tiempo. En cualquier catedral de todas las zonas de la República le hubiera dicho: mira, todo quemado, los techos se han hundido por el incendio que hicimos dentro, todo está lleno de escombros, hemos hecho befa de todos los santos que quedaron en la plaza delante de la catedral, nuestros milicianos se vistieron con las casullas. Esto no son ejemplos hipotéticos, hay fotos que se hizo todo esto. No es que se destruyera una catedral o dos, se quemaron todas las iglesias que había en territorio republicano. Míralo todo destruido. Si Dios existiera, Dios tenía que haber intervenido. Pues le podría haber dicho a la otra persona si hubiera tenido el don de profecía: míralo, todo está efectivamente hecho añicos,
hasta físicamente los templos destruidos, todos los sacerdotes, todos los habéis matado, todos los que atraparon fueron 4.013 obispos, todos los habéis fusilado o torturado y después matado, y sin embargo, dentro de simplemente 2 años más, los templos todos serán reconstruidos. Los seminarios van a estar llenos, los monasterios van a tener una época de florecimiento como nunca lo han tenido hasta ahora, ni siquiera en la Edad Media. El país va a ser confesionalmente cristiano. Parecía imposible, y sin embargo, para Dios no hay nada imposible. Con lo cual, yo creo que todos los que me escuchen deben tener la completa tranquilidad de que el mal parece suelto, Dios parece que calla, pero llega un momento en que Dios dice, hasta aquí hemos llegado. Llega un momento en que Dios dice, ahora soy yo el que va a obrar como Dios. Y en ese momento, cuando Dios lo disponga, insisto, yo no sé ninguna fecha, no lo sé, yo solamente veo que la sociedad va cada vez más hacia esa apostasía general. Cuando Dios disponga, vendrá un renacimiento, un triunfo que estará en la medida de la derrota, que estará en la medida de la destrucción, porque así nos lo dice el Señor en la Biblia. Nosotros no tenemos que alterarnos lo más mínimo, tenemos que hacer bien las cosas, tenemos que orar, hacer bien nuestro trabajo, obedecer a las autoridades en todas las leyes justas, hacer el bien a todos, no odiar a nadie, sabiendo que cuando toda una sociedad toma un camino, nosotros tenemos la sensación de que ya nada se puede hacer, pero al final Dios triunfará sobre la tierra. Sobre la tierra, lo dice la Sagrada Escritura, habrá un gran reinado de Cristo. Cristo volverá solo al fin del mundo, pero se nos habla en la Biblia del reinado de Cristo sobre la tierra. Cristo con sus santos reinarán aquí en la tierra. Cristo, como no va a volver hasta el fin del mundo, ese reinado es la Eucaristía.